vamos a hablar de reflujo solo en lactantes y vamos a empezar. La definición es fácil, es el reflujo del contenido gástrico por arriba de la unión gastroesofágica. El problema es que esto ahí no acaba. El reflujo gastroesofágico es un fenómeno fisiológico que pasa en todos nosotros múltiples veces al día. El reflujo gastroesofágico es un reflejo para despresurizar el estómago. En el momento que el estómago está lleno, ya sea de líquido, comida, incluso aire, el fondo del estómago se va a distender y en el momento que hay una distensión del fondo gástrico, hay por medio del nervio vago hacia el sistema nervioso central con receptores GABA-B y de respuesta motora de relajación del esfínter esofágico inferior, y esto sirve para despresurizar y es un reflejo que sucede en todos los años y es el mecanismo dominante en la patofisiología del reflujo gastroesofágico. Lo podemos ver, esta es una manometría de alta resolución con impedancia. Vemos aquí el esfínter esofágico superior, vemos el esfínter esofágico inferior que se empieza a relajar aquí abajo sin deglución. Vemos el líquido que es el morado en la impedancia y vemos cómo hay una peristalsis que falla y luego hay una peristalsis perfecta que baja este líquido de regreso al estómago, y esto pasa múltiples veces en todos nosotros todos los días. Es mentira que el reflujo gastroesofágico en lactantes sea por una inmadurez del esfínter esofágico inferior. Voy a estar muy contento el día que deje de escuchar eso. La manometría, y aquí está la evidencia, el esfínter esofágico inferior en reposo alcanza niveles del adulto en cuanto el bebé está a término. El problema del reflujo es por las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior que son fisiológicas. Para hablar de reflujo gastroesofágico en lactantes hay que hablar de mecanismos de protección aerodigestiva. El reflujo es muy aparente y la gente se preocupa, y las mamás cuando el niño aparentemente se está ahogando o tiene algún problema, y sí, hay un reflujo muy frecuente en niños, pero vamos a investigar un poquito sobre la deglución de los niños y los reflejos aerodigestivos. Esto es en semanas de gestación, y en útero a las 24 semanas de gestación el bebé empieza a tragar de manera consistente, pero realmente no es sino hasta las 32 semanas de gestación donde existe un ritmo de deglución, y hasta las 34 donde existe unas secuencias de succión-deglución que están bien establecidas. Entonces el bebé se vuelve mejor en comer. Un bebé pretérmino, un bebé que nace antes de las 34 semanas de gestación, va a tener problemas en la succión, deglución y respiración. Y también en el volumen, porque a las 24 semanas son de 5 a 7 mililitros de líquido amniótico y más o menos a término están tomando lo que es 1,5 latas de refresco al día, que son más o menos como 500 mililitros. Existen mecanismos de protección. Una de estas se llama el reflejo de cierre esófago-glótico. En el momento que nosotros ponemos líquido a la mitad del esófago, la glotis se cierra por completo en precaución de que ese reflujo llegue directamente a la orofaringe. Y este cierre de la glotis obviamente va a ir acompañado de un cese respiratorio, pero está bien porque no queremos que ese líquido vaya a la vía aérea, y es completamente independiente de la respiración. Es un reflejo esófago-glótico. Otros de los reflejos de protección en los neonatos es el reflejo faríngeo. Si nosotros ponemos líquido en la faringe, vamos a pasar dos cosas. La primera, va a haber un cierre glótico también, y va a existir una deglución donde va a haber una contracción faríngea y una peristalsis primaria, que es la deglución, para aclarar lo que hay en la faringe, llevarlo fuera de la vía aérea y que llegue al estómago. Y entonces vemos que la peristalsis primaria, que es la manera muy elegante de decir una deglución o tragar, es contracción de la faringe con relajación del esfínter esofágico superior, contracción del cuerpo del esófago y relajación del esfínter esofágico inferior. Ahora, esta contracción del cuerpo del esófago no va a ser perfecta
y no va a ser perfecta en niños prematuros, ni siquiera en niños pequeños. Podemos ver que podemos dividir el cuerpo esofágico en la contracción en un segmento 1, 2 y 3. Y cuando analizamos a los pretérminos contratérminos, vemos que el segmento 2 está bien desarrollado incluso en pretérmino. Pero cuando hablamos del segmento 1 y 3, vean la diferencia de persistencia en la manometría del pretérmino al término. Incluso en los niños término, en las mejores circunstancias no estamos ni al 60%. Entonces la peristalsis esofágica no va a ser perfecta, va a haber problemas con esa peristalsis esofágica y eso es normal y fisiológico en todos los niños. Un reflejo que es importante para proteger la vía aérea se llama peristalsis secundaria y es la contracción del esófago sin la contracción faríngea, es decir, esto no voy a decidir tener una peristalsis secundaria, esto pasa sin que nosotros nos demos cuenta. En el momento que distendemos el esófago, se cierra el esfínter esofágico superior para evitar que lo que llegue de reflujo suba a la orofaringe y hay una contracción esofágica para llevar eso de regreso al estómago y protegernos. Entonces, el reflejo a la distensión esofágica es la peristalsis secundaria. Este es un estudio muy interesante. Agarraron neonatos de 33 semanas de gestación y luego los volvieron a estudiar a las 36 semanas de gestación. Lo que hacen es, les ponen a la mitad del esófago líquido y ven cuál es la respuesta. Lo importante es que los de 33 semanas de gestación, la respuesta es una deglución primaria, es decir, contracción de la faringe con peristalsis del esófago y relación del esfínter esofágico inferior. Y cuando maduran, ya tienen ahora una peristalsis secundaria, es decir, hay una contracción del esfínter esofágico superior y aclaramiento por el cuerpo del esófago. Es decir, entre más maduros están, hay un mejor aclaramiento que no requiere, nos volvemos más eficientes al aclarar eso, no requiere que nosotros tengamos deglución para aclarar ese reflujo. Esto es un electroencefalograma y aquí abajo tenemos las mismas líneas que yo les acabo de enseñar arriba. Y esto es muy interesante. El bebé está dormido, está muy contento y feliz, está en su cuna y está dormido. Y en eso hay una infusión a la mitad del esófago de líquido. En este momento hay una contracción del esfínter esofágico superior y peristalsis, se aclara ese reflujo y el bebé sigue dormido y feliz. En cambio, el bebé está dormido, hay una infusión de líquido, trata de haber peristalsis secundaria, falla la peristalsis secundaria, falla de nuevo la peristalsis secundaria, el mismo cuerpo despierta al niño para que él degluta, aclare eso y ya pueda volver a estar tranquilo y no haya deglución. Es decir, tenemos esas protecciones secundarias que en el momento que falla la peristalsis secundaria, se despierta y activamos la peristalsis primaria. Y eso está muy bien, porque la vía aérea se protegió. Pero ¿qué está viendo la mamá, la abuelita, la enfermera y el que está afuera? Que su pequeño angelito estaba dormido y el reflujo horrible y malo lo despertó del sueño. Pues lo importante es que qué bueno que lo despertó porque eso protegió la vía aérea y no le pasó absolutamente nada al niño. Y no tenemos por qué tratar un proceso completamente fisiológico que está realmente protegiendo la vía aérea del niño. Y este proceso de aclaramiento, esto es impedancia, no presión, vemos el reflujo, vemos cómo regresa al estómago y a veces este aclaramiento del esófago no es suficiente para aclarar también el pH bajo y requerimos de una segunda peristalsis para aclararlo. Y estos mecanismos de aclaramiento están disponibles desde la 31 semana de gestación. Y cuando comparamos a los lactantes con los niños mayores, obviamente los niños mayores, como el esófago está más maduro, van a aclararlo mejor. Entonces no es novedad que los niños no puedan aclarar bien, es normal y es fisiológico. Entonces, ¿por qué hay tanto más reflujo en lactantes? Son tres razones muy simples. La primera son las razones esofágicas. El esófago es chiquito, entonces menos volumen llega a la orofaringe, es normal. Segundo, los mecanismos de aclaramiento no está bien maduro, eso pasa, el niño está evolucionando, está madurando, va a haber fallas de aclaramiento y hay una inmadurez.
El segundo factor son factores gástricos. El estómago de un neonato no es igual al del niño mayor, no existe el ángulo de His, no hay una relajación fúndica adecuada postprandial, entonces tenemos un estómago chiquito con un que poco se relaja y aumenta, y entonces le añadimos los factores alimenticios. Hay un enorme volumen por kilo de peso que toman los neonatos. Piensen en esto, un neonato hay veces que lo tenemos en 100, 120 por kilo de peso de calorías y todo es líquido. Si un adulto tomara eso para nuestro peso, estaríamos tomando al día 14 litros de leche, ¿ok? Más aparte la aerofagia y sin relajación fúndica. Entonces a mí no me sorprenden los neonatos que regurgitan, a mí me sorprenden los que no regurgitan. Eso es más difícil. Entonces, todos los neonatos tienen reflujo. ¿Cuándo sabemos que el reflujo es enfermedad por reflujo gastroesofágico o reflujo gastroesofágico? Bueno, si nos vamos a la definición, vemos que el reflujo en pacientes pediátricos está presente cuando el reflujo del contenido gástrico es la causa de síntomas problemáticos y o complicaciones. Es un problema porque ¿quién dice que qué es complicado y qué es problemático? ¿Y problemático para quién? Ese es precisamente el problema. Entonces, cuando los papás llegan a nuestro consultorio tratando el reflujo, normalmente a veces los podemos confundir el diagnóstico pensando que solo es reflujo. ¿Por qué? Porque es frecuente. Cuando vemos por impedancia y pH-metría en neonatos pretérmino, 70 eventos la media. Cuando son niños neonatos completamente sanos, y vemos que en este estudio el que menos tuvo fue 37, el que más tuvo fue 100. 101 episodios al día. Eso va a correlacionar con lo que ustedes quieran. Y ese es parte del problema. Ahora, si vemos la historia natural a través de los meses y vemos los síntomas clásicos, los síntomas atípicos o los problemas respiratorios, vemos que con el doctor, sin el doctor o a pesar del doctor, esto se va a mejorar sin ningún problema. Entonces, el problema es que como el reflujo es muy frecuente y pasa, se vuelve un chivo expiatorio y se vuelve la culpa de cualquier síntoma que ese niño está haciendo. Y les voy a decir una cosa, somos malos en saber qué síntoma es del reflujo o no. No sabemos predecirlo bien solo por verlo clínicamente. Cuando vemos los estudios nos podemos confundir, hay pacientes que están viendo que tienen convulsiones y realmente tenía reflujo. Cuando vemos objetivamente por pH-metría y impedancia de 4.159 síntomas que la persona que estaba con el niño creía que era reflujo, el 64% no estaba ni cerca de un reflujo gastroesofágico y solo el 9% en cerca de ácido. En otro estudio, solo había 10% de los neonatos con reflujo patológico y la mayoría de los síntomas que se sospechaban eran por reflujo, no se correlacionaban con reflujo. Lo que nosotros creemos que reflujo no es, y hay muchos artículos y estudios que lo demuestran. Entonces hay que tener cuidado de que no nada más tengamos visión en túnel y todo lo que haga un neonato sea reflujo, porque podemos perder de vista otros diagnósticos importantes. La siguiente, por miedo al reflujo cuando duermen, ponemos a los niños en posiciones no recomendadas. Hay que tener mucho cuidado. Hay una razón de esta recomendación. Hay una asociación, que es por la que pongo aquí, que se llama Charlie's Kids. Esta la empezó un amigo mío que es cardiólogo pediatra, que lamentablemente, estando posguardia y cansado, puso a su bebé a dormir encima de su pecho y cuando él se despertó, su bebé ya no estaba respirando. Entonces nos puede pasar incluso a nosotros que somos pediatras y a gente que cree que nunca nos va a pasar. Entonces es muy importante que eso no suceda, y menos por el reflujo. El miedo principal normal de la gente es que si el niño está acostado y vomita, se le va a tragar, y en cambio si está boca abajo sale y no pasa nada. Pero eso está bien cuando uno no sabe anatomía, pero si uno ve anatomía, en el momento que esto vomita, en la parte que va a la gravedad está el esófago, que está en la parte posterior, contra este que está la tráquea. Y muy importante este artículo de este año, donde veían el efecto de la posición en los reflejos. ¿Se acuerdan de esta grafiquita que hablamos de los reflejos?
Bueno, pues claramente este reflejo de protección tan importante de la vía aérea es mucho más fuerte independientemente del estímulo en la posición de decúbito y no en la posición de boca abajo. Es decir, hay mejor aclaramiento fisiológico por mucho comparado a las dos, estando boca arriba que estando boca abajo. Entonces existe una razón fisiológica de protección en la cual, ¿por qué esa campaña de dormir a los niños es ahí? Y más allá, poner este tipo de cosas en la cuna para que no se cambien, los niños se pueden ahogar con todas esas cosas que les ponen para evitar que el niño tenga reflujo en la cama en la noche. Y no hay que preocuparnos del reflujo, realmente el reflujo en neonatos cuando están dormidos es casi nulo. Si usted compara en impedancia, aquí tenemos en dormido en gris contra despierto en blanco, vemos la mayor diferencia, como hay mucho más reflujo despiertos que dormidos. Y tiene razón, cuando están dormidos no están comiendo. Y ya les dije que las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior eran más comunes para el reflujo, que es cuando son después de comer. Cuando vemos los síntomas cardiorrespiratorios, estos sí son más frecuentes durante el sueño que durante despierto. Es decir, estos problemas cardiorrespiratorios no están asociados al reflujo. ¿Le acuerdan que les dije que somos malos en saber cuándo es el reflujo? Solo el 6% de los síntomas cardiorrespiratorios estuvieron asociados al reflujo. Otro estudio, también igual, diciendo lo mismo. El estado de sueño parece ser protector para el reflujo gastroesofágico. Y cuando los niños que se presentan con eventos con aparente amenaza para la vida, debemos buscar etiologías no relacionadas con el reflujo. Entonces, las apneas tampoco se correlacionan con reflujo, y la posición, si lo van a usar, que sea en leucin, y eso aún así no estoy muy de acuerdo porque los papás ven que eso es lo que están haciendo los doctores, es lo que van a querer hacer en la casa. Elevar la cuna no es una medida efectiva para reducir el reflujo, y eso sí, estar en la sillita de coche, eso sí incrementa el reflujo por el incremento en la presión intraabdominal. La siguiente, a veces los dejamos sin comer. Esto va más para nuestros pacientes hospitalizados que creemos que tiene reflujo y entonces no queremos que coman. Hay que tener mucho cuidado con esto porque la mayoría de los eventos que creen que el paciente se está ahogando por el reflujo, realmente lo que tiene es una aspiración. Vamos a tener mayor posibilidad de valorarlos usando un estudio de deglución. Es más probable que el niño esté aspirando que realmente esté teniendo reflujo. Y cuando se comparan a estos pacientes que aspiran, es mucho mejor, en vez de ponerles un tubo nasogástrico o ponerles un tubo, si el niño puede tolerar espesarlos a néctar o a miel y con eso es suficiente para no aspirar, el niño va a ser mucho mejor que si los dejamos sin comer. Y cuando comparan a estos pacientes que tienen aspiración franca y los dividen entre qué tan malo está el reflujo, no existe una diferencia en hospitalizaciones en estos pacientes que están aspirando o no. Entonces el reflujo realmente no es tan malo para eso como queremos. ¿Qué tal los inhibidores de la bomba de protones? Porque hablamos mucho de lo bueno que son hace ratito. Ahora, ¿qué pasa con ellos cuando son estos niños en el primer año de vida? Si los vamos a usar hay que hacerlo rápido porque se va a curar solito el niño. Y el problema es que hay un dicho que dice, si todo lo que tenemos es un martillo, todo el mundo nos parece que es un clavo. Entonces, lo único que hemos tenido por muchos años son los inhibidores de la bomba y es lo que estamos haciendo. El problema es que el ácido no es el problema en los neonatos. Nos quejamos en pediatría que no tenemos estudios con suficientes controles, porque obviamente no es ético hacerlos, pero este estudio de 1991 con 500 niños completamente sanos se le hicieron pHimetría. Y cuando uno ve a 500 niños sanos puede ver que el índice de reflujo va de 0 a 14%, incluso 18, 20 o 23%, diciendo inevitablemente existe una sobreposición de valores entre la población normal y anormal. ¿Por qué? Porque el reflujo no es el problema. Y dar inhibidores de la bomba hace que tengamos menos reflujos ácidos, pero no menos reflujos totales, ni tampoco menos reflujos proximales. Van a llegar tan arriba y tan frecuente como si lo damos o como si no lo damos. Y el problema en neonatos es que acabando de comer, que es cuando más hay reflujo, la mayoría son no ácidos. Incluso en los niños que tienen reflujo problemático, es a base de los no ácidos que están teniendo el problema. Aquí vemos que en este estudio de neonatos, solo 8% de todos los síntomas estuvieron asociados a evento de reflujo ácido. Y eso ni siquiera es causación, eso es asociación.
Entonces es lo mismo, están viendo estos números, 8%, 9% que están asociados. La mayoría de estos síntomas no están asociados a reflujos y mucho menos a ácido. La evidencia no respalda el uso de inhibidores de la bomba de protones para disminuir llanto ni irritabilidad de niños. Sí, es horrible ver a su hijo llorar. No, no es por el ácido, no está correlacionado ni lo van a dejar de llorar porque es el ácido. Y el problema es que cuando vemos que de hecho el reflujo ácido no cambia, o sea, es decir, el inhibidor de la bomba de protones disminuye la acidez en el estómago, porque sí funciona. Lo que no cambia es los síntomas. Cuando uno compara esomeprazol en lactantes contra control, los síntomas no cambiaron, lo único que cambió fue el ácido. Cuando uno ve el lansoprazol, también los síntomas no cambiaron, lo que cambió fue que el grupo de lansoprazol tenía enfermedades del tracto respiratorio con mayor frecuencia. Entonces, ahora en lactantes hay que tener cuidado porque está asociado a clostridio, a infecciones de ventilación del ventilador y aquí está, y utilizando tanto los H2 como los inhibidores, teniendo a clostridio, a NEC y a respiraciones respiratorias. Pero esto no pasa. Esto está, ya. ¿Por qué está asociado a inflamaciones de las vías respiratorias inferiores? Porque todos aspiramos, aunque sea un poquito. Entonces nuestra flora gástrica está relacionada con nuestra flora de los pulmones. Cuando los niños que tenían inhibidor de la bomba de protones contra los que no tenían, se vieron que hubo un cambio en la flora del pulmón, encontrando bacterias que normalmente no se encuentran en los niños que no están usando. Están estos estudios sensacionalistas que el Streptococcus agalacte meningoencefalitis con inhibidor de la bomba de protones. Creo que esto es un poco agresivo, creo que es un poco exagerado la situación. Y realmente en la mayoría de los casos no van a dañar a los niños. Este es un estudio que se publicó este año en Nueva Zelanda, donde realmente los niños que ven en la comunidad, que se ven en la consulta normal, en la consulta externa, aunque les den inhibidores de la bomba de protones, sería muy raro que les causen una neumonía. Pero esta no es razón para no usarlos. La razón para no usarlos es que no funcionan. Este es uno de mis estudios favoritos. Agarraron niños con síntoma de reflujo. Les hicieron una pHimetría con impedancia. Agarraron a los que tenían una pHimetría con impedancia anormal y los randomizaron a inhibidor de la bomba de protones y decúbito lateral izquierdo, inhibidor de la bomba de protones, elevación de la cabeza, antiácido, decúbito izquierdo, antiácido, elevación de la cabeza, y los volvieron a estudiar. ¿Qué fue lo que sucedió? Que los que tuvieron inhibidor de la bomba de protones tenían menos ácido que todos, suprimieron el ácido. Los que estaban en decúbito izquierdo tenían menos regurgitación que los otros. Pero el problema es que los síntomas seguían ahí. Es decir, disminuimos el vómito, disminuimos el índice de reflujo, y los síntomas no cambiaron. ¿Por qué? Porque los síntomas no están causados por eso. Entonces uno puede tratar eso por todo el tiempo que usted quiera y no va a cambiar nada. Y el problema es que los niños se están poniendo el inhibidor de la bomba de protones después del Leucin. Y todo el mundo dice, no pasa nada, en 2 semanas si no sirve se lo quito. Pues no, porque la duración media en lactantes de inhibidor de la bomba de protones es de 294 días. Entonces nada de que se lo pongo y luego se lo quito, porque no sucede. Las nuevas guidelines de NASPGHAN quitan ya el inhibidor de la bomba de protones para el pediatra en general, al menos que no puedan referirlo al gastroenterólogo. Están enfocados en alimentos, continuar con la leche materna, considerar fórmula extensamente hidrolizada, y si no está mejor, referir al gastroenterólogo mucho antes de considerar la supresión de ácido. Entonces, ¿por qué? Porque la evidencia es clara, no funciona. Todos los lactantes con o sin ERG hacen lo mismo y hay que evitarlo. No usen esto para diagnosticar reflujo. Esto es para tener una normalidad anatómica, no es útil para eso. Y aunque los radiólogos comenten que hay reflujo, cuando se estudia no hay diferencia entre los que tienen una serie esófago-gastroduodenal con reflujo o no. Simplemente estamos viendo fisiología, que es distendemos el estómago con bario, estamos provocando un reflejo transitorio del esfínter esofágico inferior, estamos provocando un reflujo. Lo único que estamos haciendo es comprobando fisiología, no una...
¿Qué tal si les cambiamos el alimento? A lo mejor hay que cambiarles el alimento, porque lo que les damos de comer les puede afectar el reflujo. Bueno, no es reflujo. Obviamente lo más importante es la alimentación al seno materno. Pero hay pacientes, y ustedes más probablemente van a tratar lo que parece reflujo, que es lo que es una alergia a la proteína de la leche. Y por eso Naspagan cambió ya su algoritmo a considerar fórmula excesivamente hidrolizada o elemental, porque la alergia a la proteína de la leche es clínicamente indistinguible del reflujo gastroesofágico. Por eso me dio, me dio mucha risa este estudio donde dice tratamiento de síndrome de Sandifer con una fórmula de aminoácido. Esto debería haber sido tratamiento de proteína a la alergia con una fórmula de aminoácido. ¿Por qué? Porque el niño está incómodo por la alergia y está haciendo lo mismo, nada más que creo que no se lo iban a publicar con ese nombre. Cuidado con espesar. Al momento de añadir cereal, media cuchara o incluso una cuchara por onza, estamos ya dando 33 kilocalorías por onza. Y no solo eso, estamos dando todo eso solo de carbohidratos. Estamos volviendo obeso al niño desde antes que hay que volverlo obeso. Y no funciona. Bueno, no funciona para las apneas porque no las causan, pero para lo que funciona es pesarla, es para disminuir el número de eventos proximales. Nos estamos tratando a nosotros y a la mamá, no al niño. Aparentemente regurgitan menos, pero fisiológicamente regurgitan lo mismo. Y tener cuidado con el cereal, porque aumentar el cereal también aumenta la osmolaridad rápida y peligrosamente en los niños. Entonces, en las metaanálisis dice que si espesamos, reducimos casi 2 episodios de regurgitación en un día. ¿Ok? Entonces estamos aumentando las calorías, aumentando los carbohidratos y a lo mejor en 2 ocasiones evitamos que regurgite. No salen las cuentas. Y la fundoplicatura, pues peor todavía, hay que tener mucho cuidado, ni siquiera en pacientes que tienen reconstrucción de la vía aérea les mejora la funduplicatura. La funduplicatura en lactantes tiene mayor morbimortalidad. Este estudio hecho en Estados Unidos es muy interesante. Para los 6 meses de edad, ya el 52% de todas las funduplicaturas que se hacen en pediatría, o sea, de 0 a 18 años, el 52% se hacen en los primeros 6 meses de vida. Con mínimos estudios y en una temporada donde es bien difícil distinguir entre reflujo fisiológico y reflujo patológico. Hay que tener mucho cuidado de no hacer algo irreversible en esta etapa de vida. Y sobre todo, cuando después vuelven a reoperarlos y la mayoría regresan otra vez al inhibidor de la bomba. ¿Por qué? Porque claramente no era el síntoma. Y hay que tener cuidado con los niños que vomitan. La funduplicatura no es antivómito, la funduplicatura es antirreflujo. Si no usamos un corcho para la diarrea, no hay que usar una funduplicatura para el vómito, porque es exactamente fisiológicamente lo mismo. Hay que salvar el fondo, por favor. ¿Y qué podemos hacer? Cómo platiquemos con los papás hace toda la diferencia. Si a los papás les decimos que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero no le vamos a dar nada, no tiene sentido. Entonces, ¿cómo les decimos, cómo etiquetamos al niño y cómo les decimos lo que es la única solución fuera de esto? Este estudio es muy interesante. Son niños que salieron del hospital y durante el primer año de vida los ingresaron por reflujo al hospital. Se dieron cuenta que la mayoría eran pretérmino, la mayoría eran durante los primeros meses de vida y la mayoría, las mamás tenían una condición psiquiátrica, especialmente ansiedad. Habían tenido historia de parto prematuro, cesárea y el bebé había estado en la UCIN. Y estos autores proponen este esquema para tratar el reflujo. Es un problema de la microbiota por la cesárea, es un problema de inmadurez por el estadio pretérmino y es un problema de ansiedad materna. Y para tratarla se tienen que tratar las 3. A mí me gusta lo que decía Eli Ives, que fue el primer doctor en enseñar un curso de pediatría en América. Este señor vino de Inglaterra en los 1800 y empezó a enseñar pediatría. Y en 1800 él decía, después de amamantar, la leche en ocasiones parece regurgitar sin el menor esfuerzo, ningún mal serio sucederá,
al menos que las mamás jóvenes y ansiosas le den medicina y enfermen al niño. Muchas gracias.